Hola, hola, bendecido sábado 10 de diciembre del año 2022, ya cerrando esta segunda semana de Adviento. Ya a partir de la tarde, pues estaremos encendiendo ya una tercera vela que nos ilumina y una vela con una particularidad especial que es justamente la vela de color rosado, pues de la cual hablaremos en la reflexión del día de mañana sobre su significado y sobre su valor dentro de este proceso que estamos viviendo. Pero hoy vamos ya cerrando esa segunda semana, esa segunda luz, esa segunda vela, este segundo pues momento de preparación para lo que es vivir justamente el sentido propio y real de la Navidad. Hoy el texto nos recuerda uno de los personajes importantes dentro del Adviento. El Adviento está marcado pues claramente por la centralidad de lo que de lo que se vive, que es justamente la preparación para recordar y vivir que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Pero hay personajes que a lo largo de estas celebraciones la iglesia nos recomienda como modelos de meditación o modelos de virtudes para poder sacarle el máximo provecho, no solamente a la experiencia del Adviento, sino a nuestro peregrinaje en la vida cristiana, que no es otra cosa que un gran Adviento, donde pues vivimos justamente la espera de Jesús, de ese Maranatá, de ese ven Señor. Hoy pues la liturgia nos habla de San Juan Bautista. Dentro de la experiencia judía, y es importante que lo enfaticemos para ver todo el contexto general, eh, se esperaba siempre el Mesías, ese Mesías que nace como esa promesa de liberación de un pueblo que ha sido oprimido a lo largo de los años. Y bueno, la figura en la cual se depositaba esa esperanza mesiánica era la del profeta Elías, que lo que leemos en los libros de Reyes, pues él fue elevado al cielo en un carro de fuego en cuerpo y alma, y se esperaba de él que volviera a la tierra para poder pues pregonar y preparar el camino del Señor. Esa era la perspectiva judaica de lo que era la venida del Mesías. Entonces, de hecho, por ejemplo, en la cena de Pesach o de Pascua, hay una copa destinada propiamente para Elías en el contexto de esperar justamente y ver culminada esa promesa de mesianismo. Entonces, pues, siempre se ha hablado mucho de la experiencia de Elías. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, en la experiencia ya de Cristo, donde se culmina ese mesianismo, esa promesa de salvación, no la figura que pues había sido enraizada en este personaje Elías, pues hoy Jesús nos lo revela en esta segunda personaje que nos tiene en concepción en el tiempo del Adviento, que es justamente Juan el Bautista, como aquella voz que escuchábamos en los evangelios de estos días, que invita a preparar los caminos, a allanar los senderos, a que lo que está pues elevado, aquellos orgullos que nos tienen o que a veces nos hacen sentirnos superiores a los demás sean pues justamente abajados, que aquellos grandes huecos en los cuales pues son esos pecados que a veces nos alejan de Dios, pues sean rellenados en su misericordia para poder ¿qué? Encontrarnos frente a frente con aquel que viene a nuestro encuentro como lo es Jesús. En el Adviento, hago un pequeño paréntesis, hay muchos personajes que nos ayudan a vivir el timing de esta entrega, de esa espera, perdón, que son por ejemplo el profeta Isaías, cuyas profecías son muy recurrentes en la liturgia de la palabra de todos estos días. Hablamos de claramente Juan el Bautista como aquella voz del precursor que nos invita a preparar. Está la figura de nuestra Madre María Santísima, que por excelencia es aquella que espera primero y acepta primero en su corazón y después vive ese proceso en su vientre, en el cual aquel que era Dios toma de su carnalidad, toma de su materialidad, carne, sangre, células, alimento. ¿Para qué? Para formarse y convertirse en un hombre como cada uno de nosotros. Y también está la figura de San José, que bueno, pues él, a pesar de las dudas por no entender inicialmente el plan que Dios había dispuesto, acepta y vive con profundidad ese silencio y esa espera junto con María, al punto de ser aquel que se encarga de la protección del niño Jesús.
Pero hoy centrémonos en Juan. Entonces, Juan hace la figura de Elías, prepara los caminos, lleva el sendero de aquellos que pues justamente están viviendo la espera o están deseando la espera. Él avisa eso. Porque justamente en el Evangelio Jesús pone de manifiesto algo que también está pues intrínsecamente colocado en la imagen que haya puesto la portada del video, que es justamente Juan el Bautista señalando al niño que está por venir y muchas personas pues dedicadas en sus cosas, unos viendo dinero, otros viendo títulos y demás, pero es porque verdaderamente el tiempo del Adviento, en este tiempo corremos el riesgo de, de perder la perspectiva, de que el ambiente material, que no digo que no sea bello, ese ambiente de compartir, ese ambiente de acercarnos, ese ambiente de, bueno, si tenemos un poquito económicamente, pues dar un detalle a aquellas personas que amamos y demás, no digo que esté mal, pero no podemos obviar el sentido fundamental de la Navidad, donde nace la Navidad, que es justamente la venida de Cristo. Entonces, ya poniendo a Cristo en primer lugar, ya todo lo demás va teniendo una coherencia, va teniendo un sentido, va teniendo una razón de ser. Por eso pidámosle al Señor en este día esa capacidad de descubrir primero el llamado que nos hace Juan el Bautista de poder preparar mi camino, de preparar mi vida, preparar mi corazón a la llegada de Jesús, a que ese pesebre que pues tengo tal vez en mi hogar, si tengo la costumbre de hacerlo, el portalito, también tenga un sentido muy simbólico sobre cómo mi corazón también se está preparando a la venida del Señor. Y de esa manera que la Navidad, que estamos ya muy cerca de celebrar, estamos prácticamente a un par de semanas, pues verdaderamente sea eso, la celebración del nacimiento de Jesús, que quiso venir al mundo, que quiso hacerse uno de nosotros y quiso transformar nuestra existencia para darnos la salvación. No dejemos de lado este tiempo, no pensemos que siempre va a ser lo mismo, porque al final del camino nos invita a crecer, nos invita a profundizar y nos invita a poner la mirada en lo que verdaderamente es importante. Dios te bendiga.